Aquella mañana empezó con un nudo difícil de explicar. El tipo de presión que no viene de una sola preocupación, sino de un montón de recuerdos mal cerrados. Maya había pasado años sin cruzar el portón de hierro de la casa familiar. Y volver por el cumpleaños número 85 de su abuela era como poner el cuerpo en un lugar que conservaba cada grieta de lo que dolió. La llamada de Sierra había sonado correcta, amable. Con esas palabras medidas que se usan cuando se quiere convencer a alguien de que todo está bien. Dijo que habría una sorpresa, pastel, fotos antiguas, vecinos de toda la vida. Dijo también que la abuela estaría feliz si Maya aparecía. Jake escuchó la propuesta, no discutió, pero dejó caer una desconfianza lógica. Demasiado orden para una familia que nunca fue orden. Aún así, el amor por Rose pesó más. El plan fue simple: llegar temprano, mantenerse juntos, observar sin anticipar pelea y salir si algo parecía raro. El coche avanzó por calles conocidas, con árboles que ya no daban la misma sombra, mientras la sensación de Maya era la de quien entra en una casa ajena, aunque conozca el camino de memoria. La fachada no había cambiado casi nada, y eso, en lugar de tranquilizar, produjo un efecto extraño, como si el tiempo se hubiera quedado varado en una fotografía. El portón conservaba el óxido en las puntas, la cadena de siempre seguía colgando del mismo clavo, y las baldosas del pasillo tenían las mismas piezas hundidas que Rose marcaba mentalmente para no tropezar. Adentro, sin embargo, el aire era otro. Un olor persistente a colonia barata mezclado con algo farmacéutico que no pertenecía a esa casa. Había tiras de papel con «Feliz cumpleaños», globos mal inflados, guirnaldas que no combinaban entre sí y una mesa larga montada con prisa, llena de platos que nadie tocaba. La gente hablaba, pero sin la alegría que llena los silencios. Eran charlas de compromiso, frases sueltas, sonrisas que se caían cuando nadie miraba. Jake no tardó en localizar a 3 hombres que no encajaban, no saludaban, no probaban comida, y parecían más atentos a las puertas que a las personas. Maya, en cuanto vio a su abuela en el sillón principal, entendió que el centro de la fiesta estaba en pausa. Rose estaba presente, pero su presencia parecía sostenida por algo que le quitaba voz y brillo. Rose llevaba un vestido azul claro, uno de esos que ella misma cuidaba con esmero para ocasiones importantes. Siempre había sido coqueta a su manera, con el cabello recogido en 1900, un moño apretado y labios pintados de un rosa discreto. Pero esa tarde algo estaba apagado. La mirada perdida, los párpados pesados, la boca apenas entreabierta como si las palabras no encontraran salida. Maya la conocía demasiado bien como para creer que era cansancio. Esa mujer había cocinado, reído y contado historias hasta bien entrada la madrugada en más de una Navidad. Verla ahora inmóvil, apenas reaccionando a los saludos, era como presenciar una versión falsificada de la persona que recordaba. Sierra se acercó rápido con una copa en la mano, diciendo que no había de qué preocuparse, que eran cosas de la edad. Esa frase tan ensayada hizo que Maya sintiera un frío en la espalda. No era una explicación, era un argumento para cerrar preguntas. Jake, mientras tanto, no dejaba de recorrer la sala con la mirada. Detectaba cada detalle que parecía fuera de lugar. La falta de fotos familiares en las paredes, que siempre estaban llenas de retratos. La música casi inexistente, que se cortaba cada pocos minutos, y esos invitados que nadie reconocía. El ambiente no era de celebración, sino de vigilancia. En un momento Jake se apartó con excusa de revisar el jardín y allí encontró un hallazgo inquietante. Cables que salían por debajo del alpendre, escondidos de manera torpe, como si alguien hubiera instalado un sistema de grabación a último minuto. Hizo un gesto a Maya desde lejos, sin levantar sospechas, y volvió con calma. Ella lo entendió al instante. Algo estaba ocurriendo detrás de la fachada de cumpleaños, y la abuela en el sillón era la pieza central de un plan que todavía no terminaban de descifrar. Maya trató de acercarse a su abuela para hablarle, esperando encontrar aunque fuera un gesto de complicidad. Rose apenas levantó la mirada, murmuró un «mi niña», con voz débil, y volvió a cerrar los ojos. Ese susurro fue suficiente para confirmar que estaba consciente, pero atrapada en una nube artificial que no era propia de su edad, sino del exceso de medicamentos. Maya apretó su mano, fría y temblorosa, sintiendo la impotencia de no poder sacarla de ahí en ese mismo instante. Sierra apareció otra vez, sonriendo demasiado fuerte, y colocó un vaso de refresco frente a Maya. No había cariño en su gesto, solo la intención de mantenerla ocupada y distraída.
Maya la observó de arriba abajo y notó la tensión escondida bajo la sonrisa. Era la misma hermana de siempre, maquillada con cordialidad pero con veneno en cada movimiento. Jake no se conformó con lo que había visto en el alpendre. Fingiendo revisar los cajones de una mesa auxiliar donde estaban los manteles, descubrió varios frascos de pastillas sin etiquetas claras, algunos con restos de papel arrancado, otros con cápsulas mezcladas sin orden. Tomó el teléfono y fotografió cada uno con precisión, sabiendo que esas pruebas podían marcar la diferencia. Volvió al lado de Maya y susurró lo justo: «La están dopando». El mundo de ella se desplomó en silencio, como si la música apagada de 1900 fondo quedara aún más lejana. Sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantener la compostura para no delatar la creciente alarma que ya no podían ignorar. El padre de Maya entró en la sala con la misma autoridad de siempre, ese aire pesado que imponía silencio más por miedo que por respeto. Vestía con traje oscuro, demasiado formal para una fiesta en familia, y saludaba a los invitados como si fuera el dueño del lugar, como si todo lo que pasaba allí estuviera bajo su control. Ver a Rose en el sillón, apenas inclinó la cabeza y siguió adelante, como si la presencia debilitada de su madre fuera un detalle menor. Maya lo observó con un nudo en el estómago. Esa frialdad confirmaba lo que ya empezaba a sospechar. Aquello no era un cumpleaños, era una representación cuidadosamente montada. Jake no perdió de vista un detalle. Un hombre vestido con bata blanca permanecía cerca de la cocina, cargando una bolsa oscura. No hablaba con nadie. No saludaba. No tenía la actitud de un invitado. Cada tanto revisaba la bolsa con movimientos rápidos, como quien comprueba que lo que lleva está listo para usarse. Jake tomó otra foto sin que nadie lo notara y regresó con Maya. No necesitó decir nada, porque en la mirada de ambos ya estaba claro que la situación era peligrosa. Rose, medio dormida, respiraba con dificultad, y Maya sintió que el tiempo empezaba a jugar en contra. El murmullo de la fiesta se volvió extraño para Maya, como si todos hablaran en un idioma que no lograba descifrar. La música de fondo se interrumpía una y otra vez, dejando espacios de silencio incómodos que parecían reforzar la tensión. Sierra caminaba de un lado a otro, con la copa en la mano, saludando a cada invitado con abrazos exagerados y risas que sonaban forzadas. Cuando alguien preguntaba por el estado de Rose, respondía de inmediato que todo era normal, que la abuela estaba perfectamente bien para su edad. Maya, sin embargo, veía a su abuela hundirse más en el sillón, como si la vida se le escapara en cámara lenta. Si has llegado hasta aquí leyendo, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás acompañando. Es increíble ver hasta dónde viajan estas historias. Era una declaración de incapacidad con la firma falsificada de Rose. El aire se volvió aún más pesado. Ya no había duda de que lo que estaba ocurriendo era un plan legal disfrazado de fiesta, una emboscada para arrebatarle a Rose todo lo que le pertenecía. Jake regresó junto a Maya y con voz apenas audible le explicó lo que había encontrado. Ella sintió que la sangre le hervía al imaginar que su propia hermana y su padre fueran capaces de falsificar la firma de la abuela para declararla incapaz. De pronto, todo encajaba. Los hombres desconocidos, la presencia del supuesto médico, los medicamentos escondidos, la actitud exagerada de Sierra. La fiesta era solo una cortina de humo, un teatro mal disfrazado para legitimar una estafa que llevaban tiempo preparando. Maya apretó los dientes para no perder el control, porque sabía que cualquier gesto brusco podía alertar a quienes estaban detrás del plan. Se obligó a sonreír, a mezclarse entre los invitados como si nada hubiera pasado, pero por dentro la indignación la consumía. Jake, mientras tanto, sacó discretamente su teléfono y tomó más fotos de la sala, de los frascos y hasta del supuesto médico que seguía vigilante en la cocina. Cada imagen era una prueba que podría salvar a Rose. Maya se acercó al sillón, acarició la mano de su abuela y le prometió en silencio que no la dejaría sola. En sus ojos húmedos brillaba una determinación distinta, la de quien sabe que ha llegado la hora de enfrentarse a la verdad, por más dolorosa que sea. El brindis comenzó con Sierra en el centro de la sala, levantando su copa y pronunciando un discurso lleno de frases vacías. Hablaba de la fortaleza de Rose, de la unión familiar y de lo importante que era celebrar juntos, pero cada palabra sonaba hueca, sin convicción. Su padre asentía con
una sonrisa rígida, como si confirmara cada mentira. Los invitados, sin darse cuenta de la gravedad de lo que ocurría, aplaudieron con desgano. Maya observaba todo desde un rincón, con el corazón encogido y la sensación de estar presenciando una obra de teatro en la que todos, salvo ella y Jake, seguían un guión perverso. Jake aprovechó el momento para moverse con discreción. Tomó nuevas fotos, capturando el instante en que Sierra brindaba frente a la abuela prácticamente sedada, y también el simos o cientos, gesto de los hombres desconocidos, atentos a cada movimiento. Era evidente que estaban allí para controlar la situación y no para festejar. Maya miró a su abuela e intentó hablarle otra vez, inclinándose hacia su oído. Rose abrió los ojos con esfuerzo y apenas murmuró el nombre de su nieta. Un suspiro que bastó para confirmar que seguía consciente, aunque atrapada bajo el efecto de los fármacos. Ese instante le dio a Maya la fuerza que necesitaba para resistir y no ceder al miedo. Jake, consciente de que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento, salió nuevamente al pasillo fingiendo atender una llamada. Desde allí envió un mensaje rápido a un conocido de la policía local, explicando de forma breve lo que estaba sucediendo y compartiendo la dirección. Sabía que no podía llamar directamente sin despertar sospechas, pero necesitaba asegurar refuerzos antes de que se diera un paso irreversible. Mientras tanto, vigilaba desde la distancia cómo Sierra y su padre se comunicaban con gestos discretos hacia los hombres de las esquinas, como si esperaran el momento exacto para actuar. Maya, al ver a Jake regresar con el rostro más serio de lo normal, entendió que todo se estaba acelerando. El ambiente en la sala era irrespirable. Las risas forzadas, la música que apenas sonaba y las miradas incómodas de quienes intuían que algo no cuadraba. De repente, vio como el supuesto médico se acercaba al sillón donde estaba Rose, con la bolsa oscura colgando de un brazo y un movimiento disimulado que dejaba entrever una jeringa. El corazón de Maya comenzó a latir con fuerza, un sonido ensordecedor en su pecho que solo se calmó cuando Jake, con paso firme, se interpuso en su camino fingiendo una charla trivial para frenarlo unos minutos más. El supuesto médico retrocedió con una sonrisa incómoda, guardando la jeringa de nuevo en la bolsa. Jake lo había frenado el tiempo suficiente, pero sabían que no podían sostener esa tensión por mucho más. Maya, con la respiración agitada, volvió a inclinarse hacia su abuela y le susurró que resistiera, que no estaba sola. Rose parpadeó lentamente, como queriendo responder, y ese gesto mínimo le bastó a Maya para reafirmar su decisión. No permitiría que se la llevaran en esas condiciones. La desesperación se transformó en una fuerza silenciosa, la de alguien que ya no teme romper la fachada. El padre de Maya notó el intercambio y caminó hacia ellas con expresión rígida. Se inclinó un poco hacia el sillón, acarició el hombro de su madre con un gesto seco y, sin mirarla, lanzó una mirada fría a Maya, como advirtiendo que no interfiriera. Jake se colocó de inmediato a su lado, erguido, transmitiendo con su sola presencia que no darían un paso atrás. El ambiente se tensó tanto que hasta los invitados lo percibieron. Las charlas cesaron, los aplausos se apagaron, y lo único que se escuchaba era el tintineo de los vasos al posarse sobre la mesa. Todo estaba a punto de estallar. Jake sabía que cada segundo contaba. Fingiendo buscar servilletas en la cocina, volvió a acercarse al supuesto médico y logró fotografiar de cerca la jeringa y la bolsa oscura. Esa imagen sería la prueba definitiva de que había un plan activo contra Rose. Mientras tanto, Maya se mantuvo junto a su abuela, acariciándole la mano con suavidad, tratando de transmitirle calma, aunque por dentro estuviera desbordada por el miedo. Sentía que todo su cuerpo temblaba, pero no podía mostrarlo. Debía parecer firme para protegerla. En la sala, Sierra intentaba retomar el ambiente festivo, alzando la voz con comentarios exagerados y risas forzadas. Saludaba a los invitados, ofrecía copas, pedía fotos, pero su mirada se desviaba constantemente hacia Maya, midiendo cada movimiento. Era evidente que sospechaba de su resistencia, aunque no tenía pruebas para confrontarla en ese momento. El padre, en cambio, permanecía en un rincón con una copa en la mano, observando todo con una calma inquietante, como si supiera que tenía el control. Para Maya, esa calma era aún más peligrosa que los gestos nerviosos de Sierra. Jake recibió por fin la confirmación que esperaba. Su contacto en la policía le envió un mensaje avisando que una patrulla ya estaba en camino. El alivio fue instantáneo, aunque la tensión seguía siendo insoportable. Le mostró discretamente la pantalla a Maya, y ella sintió que por primera vez en toda la tarde podía respirar un poco más hondo.
Aún así no podían bajar la guardia. Los hombres en las esquinas continuaban vigilando cada movimiento, y el supuesto médico no se había alejado demasiado. Todo indicaba que si no actuaban con cuidado, podrían intentar sacar a Rose de la casa antes de que llegaran los oficiales. Afuera, la noche parecía más oscura de lo normal. El aire frío rozaba el rostro de Maya, y cada paso hacia la puerta se sentía como una batalla contra la desesperación. Sabían que estaban muy cerca del desenlace, pero aún no podían cantar victoria. Los oficiales llegaron minutos después, entrando con firmeza por la puerta principal. El sonido de las botas contra el suelo de madera hizo que el murmullo se apagara de golpe. Los hombres que hasta entonces habían permanecido en las esquinas intentaron desaparecer entre la multitud, pero fueron detenidos rápidamente para ser identificados. Sierra se quedó paralizada con la copa aún en la mano, fingiendo sorpresa, mientras el padre de Maya mantenía el gesto serio, como si todavía creyera poder controlar la situación. La sala, antes llena de murmullos falsos, se transformó en un espacio tenso y silencioso. Los agentes comenzaron a revisar la casa. Encontraron los cables escondidos bajo el alpendre, los frascos de medicamentos sin etiquetas en la mesa auxiliar, y finalmente, la declaración de incapacidad con la firma falsificada de Rose. Cada hallazgo confirmaba lo que Jake había documentado con fotos. Cuando interrogaron al supuesto médico, su nerviosismo fue evidente. No supo explicar con claridad qué hacía allí ni de dónde provenían los fármacos. Maya, de pie junto a su abuela, sintió un nudo en la garganta cuando la escuchó decir, con voz débil pero firme, que no estaba enferma, que solo la habían mantenido sedada. Aquellas palabras bastaron para derrumbar toda la fachada construida durante semanas. Sierra intentó salvar la situación con una risa nerviosa, diciendo que todo era un malentendido, que los medicamentos eran simples suplementos y que el documento hallado no tenía validez legal. Pero los oficiales la enfrentaron con las fotos y con la comparación de firmas, evidenciando la falsificación. El padre, en cambio, optó por el silencio, una estrategia que terminó por condenarlo más, porque su frialdad frente a la acusación resultaba imposible de justificar. Los invitados, confundidos y temerosos, comenzaron a retirarse poco a poco, dejando la sala casi vacía. Nadie quería ser testigo directo de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, la policía decidió llevarse a Sierra, al padre y al supuesto médico bajo cargos de fraude y abuso contra una persona mayor. Maya observó cómo los sacaban esposados por la misma puerta en la que ella había entrado horas antes con tanta ansiedad. Fue un momento agridulce. No sentía alegría, sino una mezcla de tristeza y alivio. Ver a su propia familia en esa situación era doloroso, pero al mismo tiempo era la confirmación de que la verdad había salido a la luz. Jake la abrazó fuerte, como asegurándole que habían hecho lo correcto y que, aunque el proceso legal sería largo, lo más importante era que Rose estaba a salvo. Rose fue trasladada de inmediato al hospital. Allí, tras varias horas de revisión, los médicos confirmaron lo que Maya y Jake sospechaban. No había una enfermedad que explicara su estado, sino un exceso de sedantes administrados sin control. Esa noticia fue un golpe duro, pero también un alivio, porque significaba que con el tratamiento adecuado su abuela podía recuperarse. Maya pasó toda la noche sentada a su lado, sosteniendo su mano, hablándole aunque ella durmiera profundamente. El simple hecho de verla respirar sin el mismo esfuerzo que horas antes le devolvía algo de esperanza. En ese ambiente frío de hospital, Maya tuvo tiempo para pensar en todo lo que había pasado. Durante años había cargado con la culpa de haberse distanciado de su familia, como si la ruptura hubiera sido su responsabilidad. Esa noche entendió que había tomado la decisión correcta al alejarse. Lo ocurrido en la fiesta no era un accidente, sino la prueba de hasta dónde podían llegar por ambición. Al mirar a Jake, que dormitaba en una silla incómoda sin soltar su teléfono lleno de pruebas, sintió gratitud infinita. Habían enfrentado juntos la trampa y, aunque la herida dolía, también habían encontrado una fuerza que no sabían que tenían. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites, declaraciones y visitas de trabajadores sociales que buscaban garantizar el bienestar de Rose. Maya permaneció firme en cada instancia, entregando documentos, mostrando fotos y relatando con detalle lo que había vivido esa tarde. Jake, por su parte, organizaba carpetas con todo el material que había recopilado. Imágenes de los medicamentos, del supuesto médico, de los cables escondidos, de la firma falsificada. Cada prueba reforzaba la acusación y debilitaba cualquier intento de defensa de Sierra y de su padre. Fue
Fue agotador, pero también liberador, porque cada paso legal significaba alejar a Rose un poco más de la manipulación. Con el paso de los días, Rose comenzó a recuperar vitalidad. Su voz, antes débil y temblorosa, volvió a sonar clara. Sus ojos recuperaron ese brillo que siempre la había caracterizado y hasta bromeó con las enfermeras, recordándoles que todavía tenía mucho que enseñar. Para Maya, verla reír de nuevo fue la mayor recompensa. Se dio cuenta de que no solo habían protegido a su abuela, sino que también habían roto con años de toxicidad familiar que parecía inevitable. Aquella noche en la casa que pudo haber terminado en tragedia, se transformó en el punto de quiebre que le permitió a Maya cerrar un ciclo y empezar otro con más dignidad y paz. Maya entendió que esa noche había marcado un antes y un después en su vida. Ver a su padre y a su hermana esposados no le generó satisfacción, sino una mezcla amarga de confirmación y liberación. Comprobó que no se había equivocado al mantener la distancia todos esos años. Lo que sí le trajo paz fue haber defendido a la única persona que siempre estuvo de su lado. Rose no era solo su abuela, era el pilar que la sostuvo en la infancia y la mujer que le enseñó que la bondad verdadera existía incluso en medio de la traición. Con el tiempo, dejó de cargar con la culpa del distanciamiento. Aprendió que no todas las familias cumplen el rol que deberían, y que proteger a quienes uno ama puede significar enfrentarse incluso a los propios lazos de sangre. Jake fue su compañero inseparable en esa lucha, y juntos cerraron un capítulo marcado por el dolor para abrir otro en el que primaba la lealtad y el cuidado auténtico. Cada vez que veía a su abuela sonreír otra vez, Maya sentía que todo el sufrimiento de aquel día había valido la pena. Esa era, al final, la verdadera victoria.